con todos, mi nombre es Jonathan Eduardo Alarcón Chundia, de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y el tema, el cual les expondré hoy día, es acerca del hueso cúbito y del radio. Bueno, en lo que respecta al cúbito o ulna, este está ubicado en el antebrazo junto con el radio. El término cúbito cubital hace referencia de que este está más hacia medial y radio o radial hace referencia que este está más hacia lateral. El cúbito es considerado como un hueso estabilizador debido a que gracias a este se puede realizar tanto movimientos de supinación al igual que de pronación. Superiormente se encuentra articulado con lo que es la tróclea del húmero, lateralmente con la periferia de la circunferencia de la cabeza del radio, e inferiormente está en relación con los huesos semilunar y piramidal debido a que entre ellos se encuentra lo que es el disco articular o ligamento triangular. Ahora bien, en lo que respecta a las partes del cúbito, este es un hueso largo, par y asimétrico, que cuenta con dos epífisis y una diáfisis. También posee una forma similar a un prisma triangular. Aquí en este corte transversal podemos observar lo que son tanto las caras al igual que los bordes. Por ejemplo, aquí está la cara posterior, la cara medial y la cara anterior, con sus bordes posterior, su borde anterior y su borde lateral o interóseo. Ahora bien, en lo que respecta a la cara anterior, podemos ver que es toda esta superficie aquí. En su parte superior, en sus 2/3 superiores, se le dará inserción al músculo flexor profundo de los dedos, mientras que en su 1/3 inferior le dará inserción a este músculo que vemos aquí, que es el músculo pronador cuadrado. También en su tercio medio superior podemos observar lo que es un pequeño orificio denominado agujero nutricio o foramen nutricio. Ahora bien, en lo que respecta a la cara posterior, podemos ver que es toda esta parte de acá. Podemos visualizar que en su parte superior encontraremos una superficie triangular denominada superficie del músculo anconio, que se encarga de darle inserción a dicho músculo. Más inferiormente encontraremos una cresta longitudinal que divide esta cara en dos partes. En una medial, en donde la parte medial se encargará de darle inserción al músculo extensor cubital del carpo. Mientras que en la lateral veremos que hay la presencia de dos crestas oblicuas, en donde de superior a inferior veremos que le dará inserción a los siguientes músculos: el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del dedo índice. Aunque también en algunos textos se menciona que existen casos donde aquí también se le da inserción a lo que es el músculo extensor corto del pulgar, aunque son casos aislados. Ahora bien, en lo que respecta a la cara medial, que es esta que podemos visualizar acá, en sus 2/3 superiores únicamente le dará inserción al músculo flexor profundo de los dedos. El resto de la misma vendría a ser subcutánea, es decir, que está en íntima relación con el tejido celular subcutáneo. Ahora, en lo que respecta a los bordes, veremos que hay un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo, en donde en el borde anterior se le dará inserción a los músculos flexor profundo de los dedos y al músculo pronador cuadrado, mientras que en el posterior, que es este que podemos visualizar acá, se le dará inserción al flexor profundo de los dedos, al flexor cubital del carpo y al extensor cubital del carpo. Mientras que en el borde interóseo, que vendría a ser el borde más importante de este hueso, podemos ver o visualizar que en su parte superior le dará inserción a este ligamento que está aquí, conocido como ligamento de Weisbrach o cuerda ligamentosa. Más inferior a este, encontraremos que le dará inserción a la membrana interósea, misma que posee un pequeño orificio por donde pasa la arteria interósea anterior. Ahora, en lo que respecta a los extremos, encontramos un extremo superior que presenta cuatro estructuras, dos apófisis y dos escotaduras,
en donde en las apófisis encontramos el olecranon y la apófisis coronoidea. Y en las escotaduras encontramos la escotadura troclear y la escotadura radial. Ahora bien, en lo que respecta al olecranon, este es una saliente voluminosa, presenta dos caras al igual que dos bordes y un vértice. También cuenta con una base la cual se continúa con todo el cuerpo del propio hueso. Ahora bien, en lo que respecta a las caras, encontramos una cara anterior, que es una cara articular que va a formar parte de lo que es la escotadura troclear, y una cara posterior que es rugosa y se va a encargar de darle inserción al tendón del músculo del tríceps braquial. Bien, ahora en lo que respecta a los bordes, encontramos un borde lateral que le dará inserción al músculo anconio y al vasto lateral del tríceps braquial. Mientras que en el borde medial, que es este borde de acá, se encargará de darle inserción a las siguientes estructuras: a los fascículos transverso y oblicuo del ligamento colateral cubital de la articulación del codo, al músculo flexor cubital del carpo y al vasto medial del músculo tríceps braquial. Ahora bien, en lo que respecta al vértice, que es esta parte que podemos visualizar acá, al momento en el que el brazo se haya completamente extendido, se va a alojar en lo que es la fosita olecraniana, que está ubicada en la cara posterior de la epífisis distal del húmero. Ahora bien, en lo que respecta a la apófisis coronoide, esta, a diferencia del olecranon, está dispuesta en sentido horizontal. Cuenta con una cara superior, una inferior, una lateral y una medial, en donde en la cara superior esta posee lo que es cartílago articular y va a formar parte de la escotadura troclear. En la cara inferior encontraremos lo que es una tuberosidad denominada tuberosidad del cúbito, que se encargará de darle inserción al músculo braquial, o también conocido como braquial anterior. En la cara lateral, en la parte superior encontraremos lo que es la escotadura radial, que va a estar articulada con la cabeza del radio. Más inferior a esta, veremos la presencia de la superficie del músculo supinador, que se encargará de darle inserción a este músculo. Ahora bien, en lo que respecta en la cara lateral, se encargará de darle inserción a las siguientes estructuras: al fascículo anterior del ligamento colateral cubital de la articulación del codo, al músculo pronador redondo y al fascículo cubital del músculo flexor superficial de los dedos. Ahora, en lo que respecta al vértice, en el momento en el que el brazo se haya flexionado, va a estarse alojando en lo que es la fosita coronoidea, que va a estar ubicada en la cara anterior del húmero en su epífisis distal. Ahora, lo que corresponde a la escotadura troclear y radial, encontramos que la escotadura troclear va a estar formada por lo que es la cara anterior del olecranon y la cara superior de la apófisis coronoide. También esta posee lo que es una zona que no posee cartílago, denominada zona libre de cartílago. En lo que respecta a esta escotadura, veremos que se halla lo que es una cresta que la divide en una parte lateral y en una parte medial. Ahora bien, en lo que respecta a la escotadura radial, esta en su borde anterior y en su borde posterior le dará inserción a este ligamento que está aquí, conocido como ligamento anular, mientras que en su borde inferior le dará inserción al ligamento cuadrado de Denuse, que es este ligamento que podremos visualizar aquí. Ahora, en lo que corresponde al extremo inferior, encontramos que esta cuenta con una cabeza y una apófisis estiloides, en donde en la apófisis
estiloides se encargará de darle inserción a lo que es este ligamento que podemos visualizar acá, que es el ligamento colateral cubital de la articulación de la muñeca, ¿no? Ahora bien, como ya se mencionó al inicio, este extremo inferior va a estar en relación con los que son los huesos semilunar y piramidal mediante este disco articular conocido como ligamento triangular. También es necesario mencionar que en este extremo inferior encontraremos lo que es este surco o canal óseo, por donde va a pasar el tendón del músculo extensor cubital del carpo. Ahora bien, en lo que respecta al radio, al igual que el cúbito, es un hueso largo, par y asimétrico que cuenta con una diáfisis y dos epífisis. Esta se articula superiormente con el cóndilo del húmero y medialmente con la escotadura radial del cúbito. También se articula inferiormente con el cóndilo carpiano, específicamente con el escafoides y el semilunar. Podemos visualizar también de que cuenta con sus caras al igual que con sus bordes. Aquí encontramos lo que es la cara posterior, cara anterior y la cara lateral, con sus bordes posterior, borde anterior y borde medial o borde interóseo. Ahora bien, en lo que respecta a las caras, encontramos la cara anterior y la cara posterior, en donde en la cara anterior, en sus 2/3 superiores, se encargará de darle inserción al músculo flexor largo del pulgar, que es este músculo que podemos visualizar aquí. Y en su tercio inferior, un tercio inferior, encontraremos que le dará inserción a este músculo de acá, que es el músculo pronador cuadrado. También en su tercio medio superior encontraremos el agujero o foramen nutricio, que es este que está en esta parte de acá. Y ahora en lo que respecta a la cara posterior, podremos visualizar que en su 1/3 superior le dará inserción al músculo supinador. Más inferior a este encontraremos lo que es una cresta oblicua, que va a dividir esta parte en dos segmentos, en uno superior y en uno inferior, en donde en la parte superior le va a dar inserción al músculo abductor largo del pulgar y en la parte inferior al músculo extensor corto del pulgar. Ahora en lo que respecta a la cara lateral, que es esta de acá, podemos visualizar de que en su parte superior le seguirá dando inserción al músculo supinador y más inferior a este le dará inserción al músculo pronador redondo, específicamente en esta parte. Ahora en lo que respecta a los bordes, encontramos un borde anterior, uno posterior, uno medial o interóseo. Es necesario mencionar que el borde posterior no es considerado del todo importante, debido a que este no se encarga de darle inserción en ningún músculo y también es el más romo de todos. Ahora bien, en lo que respecta al borde anterior, empieza por debajo de la tuberosidad del radio y termina aproximadamente en la apófisis estiloides del radio. Podría decirse que lo más importante de este borde es que se encarga de darle inserción al músculo flexor superficial de los dedos, que es este que podemos visualizar acá, específicamente en sus 2/3 superiores. Ahora, en lo que respecta al borde medial o interóseo, por debajo de la tuberosidad del radio, aproximadamente de unos 4 a 5 centímetros, encontraremos lo que es este tubérculo de aquí, denominado como tubérculo interóseo, que se va a encargar de darle inserción a este ligamento de aquí, que ya se ha mencionado que es el ligamento de Weisbrach o cuerda ligamentosa. Más inferior a este le dará inserción a lo que es la membrana interósea. Bueno, ahora en lo que respecta al extremo superior, menciona que este participa activamente en lo que es la articulación del codo. Encontramos también lo que es la fosita del radio, que se articula con el cóndilo del húmero. También la cabeza del radio, alrededor de esta se encuentra lo que es el ligamento anular. Ahora bien, en lo que respecta al cuello del radio, este se va a encargar de darle inserción a este ligamento que está aquí, que es el ligamento cuadrado de Denocé. Más inferior a este
encontramos lo que es la tuberosidad del radio, o también conocida como tuberosidad bicipital, que se va a encargar de darle inserción a este músculo que observamos aquí, que es el músculo bíceps braquial, ¿no? Se va a insertar en lo que es dicha tuberosidad. Ahora bien, en lo que respecta al extremo inferior, posee lo que son 5 caras. Una cara anterior, una posterior, una lateral, una medial y una inferior, ¿no? En donde, en la cara inferior, se va a presentar lo que es una incisura radioescafolunares, que va a dividir dicha cara en dos partes, en una lateral y en una medial, o en dos facetas, en una faceta escafoides, en una faceta escafoide y en una faceta lunar, ¿no? Que van a estar articuladas con el hueso escafoides y el hueso semilunar. Ahora bien, en lo que respecta a la cara anterior, que es esta de aquí, únicamente le dará inserción a lo que es el músculo pronador cuadrado. Y en lo que respecta a la cara posterior, encontraremos lo que es un tubérculo dorsal, que va a dividir dicha cara en dos canales, o dos surcos, en uno medial y en uno lateral, por donde van a pasar los que son los tendones de los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Es decir, de medial a lateral encontraremos lo que son los siguientes tendones: el tendón del extensor del índice y el de los dedos, el tendón del músculo extensor largo del pulgar, el tendón del extensor radial largo del carpo, está acá, y el tendón del músculo radial corto del carpo. También encontraremos los que son los tendones del músculo extensor corto del pulgar y del músculo abductor largo del pulgar. Ahora bien, en lo que respecta a la cara medial, que es esta que podemos visualizar aquí, presenta lo que es la escotadura cubital del radio, que va a estar articulada con la cabeza del cúbito. También se menciona que la cabeza del cúbito vendría a ser lo que es el extremo distal de dicho hueso. Por último, en lo que respecta a esta apófisis de aquí, denominada como apófisis estiloides, se va a encargar de darle inserción a lo que es el músculo braquiorradial y al ligamento colateral radial del carpo.